Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta tercera charla del ciclo de barriles de memoria. La verdad, muy emocionados por tenerlos ustedes aquí presentes y también al expositor que ahorita lo va a presentar. Porque este tema, como los otros que hemos estado manejando aquí en Barriles de Memoria, tiene que ver mucho también con la presencia de Mexicali en los medios, pero también la trascendencia de nuestra ciudad en cuestiones culturales e históricas. Entonces, le damos la bienvenida. Aquí Cervecería Ícono. Este esfuerzo de estas charlas culturales va asociado con CETIS Universidad, y sobre todo para que ustedes también puedan estar en un lugar icónico como es la sede de lo que fue Cervecería Mexicali, hoy Cervecería Ícono, y rescatar esos espacios de patrimonio industrial y culturales para establecer este tipo de reuniones culturales hoy en día. Entonces, antes de iniciar la charla, voy a presentar al ponente del día de hoy. El tema que nos va a manejar Mexicali en el cine de Orson Welles, de parte de Miguel Ángel Lozano Chaires. Él es maestro en estudios socioculturales por parte del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, de donde se tituló con mención honorífica. Es autor del libro Sombreros Blancos, 3 hackers programan un mundo mejor, de 2017, coautor del libro Fuera de la Caja, Galerías Independientes de Baja California, de 2018, y autor del libro de cuentos Asuntos Familiares, de 2023. Actualmente es docente de la Facultad de Artes de Mexicali en la Universidad Autónoma de Baja California, así como editor de la revista Escafandra dentro de la facultad y líder del cuerpo académico Narrativas, Transmedia e Intertextualidad. Denle un fuerte aplauso, por favor, a Miguel antes de hacer esto. Gracias por la porra. Estoy muy emocionado de estar aquí y de estar en este evento organizado por Francisco. Francisco y yo fuimos compañeros en Ensenada, también en la Facultad de Artes, y los dos ahora coincidimos acá. Recientemente, y también me da mucho gusto de dar esta plática aquí en Ícono. Ahorita van a ver por qué, porque dentro de la plática pues también voy a mencionar a la cerveza Mexicali, porque es parte de lo que voy a mencionar, de lo que viene en el tema. Pero además quería comentar nomás brevemente que Francisco y yo, bueno, yo soy de Mexicali, Francisco de Ensenada, y hace poquito participamos, yo editando un número de una revista América que hablaba de patrimonio industrial y gentrificación. Y pues bueno, aquí la Cervecería Mexicali es patrimonio industrial. Eso quiere decir que es un edificio que en algún punto fue una fábrica, aunque bueno, creo que más para allá sigue siendo una fábrica, pero ahora se ha transformado como en este caso en un restaurant bar, pero hay otros lugares en el mundo donde se transforman en museos o en centros culturales y demás. Entonces, yo también participé con un artículo en ese número, y de pronto Francisco lo invito a participar y manda el mismo tema que yo estaba escribiendo de Ensenada. Y yo, híjole, y me dijo, no, es que yo pensé que como tú eres de Mexicali ibas a escribir algo de Mexicali, entonces yo mandé algo de Ensenada. Y bueno, cambió el tema por el de la Cervecería Mexicali para que no chocaran nuestros temas, ¿no? Estuvo muy padre. Pero bueno, gracias por venir. Y antes de dar esta plática, el día de ayer vi que uno de mis conocidos que no va a poder venir compartió en Facebook el flyer de esta y vio el tema que decía Mexicali en el cine de Orson Welles. Dijo, qué mentira, Orson Welles nunca estuvo en Mexicali, no sé qué tanto. Y yo, wow, todavía no sabe de qué voy a hablar y ya me está diciendo mentiroso. Pero bueno, voy a tratar aquí de defenderme un poquito de esa acusación, ¿no? Primero que nada vamos a hablar, yo aquí veo que hay algunos de mis estudiantes de cine y todo, pero de todas maneras estoy pensando en dar la plática, introducir todo, ¿no? Y vamos a hablar primero de Orson Welles, quién era y por qué era importante, por qué importa su cine, ¿no? La persona que tiene aquí los brazos levantados es Orson Welles. Aquí está en una estación de radio, la CBS, en su programa de radio. Y mucha gente conoce o identifica a Orson por 2 sucesos muy importantes en su carrera. El primero de ellos es precisamente en su programa de radio. Él hizo una dramatización de la novela La Guerra de los Mundos, pero la hizo en un formato tipo noticiero,
de manera que lo hizo muy premeditadamente para que, como su show no era tan escuchado, él sabía que durante ciertas pausas comerciales en shows de otras estaciones la gente le cambiaba para ver qué más había. Y justo cuando estaba esa pausa comercial en los otros programas, él aterrizó a los marcianos, ¿no? Entonces la gente pensó que estaba en un noticiero escuchando que habían llegado los marcianos a Estados Unidos y mucha gente entró en pánico y muchos incluso salieron a la calle en el carro, así como en películas de ciencia ficción, a huir, ¿no? Eso que fue muy, de hecho aquí está en el periódico, en el New York Times salió, ¿no? Los radioescuchas en pánico pensaron que un drama de guerra era verdad, ¿no? Y fue como un evento mediático muy grande en Estados Unidos, y ahí Orson Welles, que tendría yo creo que unos 23 años, saltó a la fama, ¿no? Nacional. Entonces, pero antes de esto él ya tenía como algunos antecedentes en teatro. Él empezó como actor en teatro en Broadway. Incluso en Broadway ya de muy joven había mostrado mucho talento y lo veían como la gran promesa. De ahí que lo invitaran a la radio. Lo que hacía básicamente era radiodramas, una tradición medio perdida ya, donde pues se dramatizaba la acción. Ahora ya se perdió por la televisión, ¿no? Esta es la conferencia de prensa que se dio al día siguiente, cuando Orson estaba tratando de explicar que todo fue un malentendido, que no fue su intención causar pánico y todo, pero realmente su expresión corporal y facial indicaba que estaba muy feliz de que eso había sucedido. Un montón de publicidad gratis. Y fue tanto que su programa de radio, que era muy poco escuchado, agarró un patrocinador, que fue la sopa Campbell's, y cambió de nombre a The Campbell Playhouse, ¿no? Entonces, esta notoriedad le ganó un contrato para hacer 5 películas en Hollywood. O sea, estamos hablando de alguien que tenía 24 años. Un contrato de 5 películas donde tenía completa libertad creativa. El estudio no podía interferir en nada y era el contrato que todo el mundo en Hollywood mataría por tener, y se lo habían dado a un joven de 24. O sea, la verdad es que estaba causando mucha envidia, ¿no? Y lo veían como alguien que llegó de fuera. O sea, no tenían como una buena imagen de Orson. Y la primera película que hizo se llamó Citizen Kane, que esa es por la otra cosa que mucha gente conoce a Orson. Hasta la fecha, Citizen Kane, cuando salen listas de las mejores películas que se han hecho, esa sale como número 1 o 2, porque fue muy innovadora. Y fue muy innovadora porque la hizo alguien que como que no sabía bien qué era el cine, o estaba aprendiendo. Entonces, como precisamente tomó elementos del teatro, elementos de la radio, e hizo una película que fue muy diferente a todo lo que se hacía en la época. Incluso hoy uno la puede ver y se da cuenta que es diferente, pero si lo comparas con lo que salió en el mismo año, que fueron 1941, pues se mira muy diferente, ¿no? Entonces, Orson empezó en la cima, ¿no? Tenía 24, 25 más o menos, y estaba hasta arriba del mundo. Y de ahí todo fue para abajo, de ahí en adelante. Aquí solo pongo 2 fotografías de él en años posteriores, pero tuvo algunos fracasos. Su segunda película, el estudio le arrebató el control y ya salió muy cara, perdió dinero. Y mientras tanto él estaba haciendo un documental de Brasil que tampoco pudo terminar. Y luego ya nadie lo quería contratar y las películas que hacía no generaban dinero y se fue yendo abajo su fama, su reputación. Muy talentoso, todas esas películas son muy buenas, pero comercial no era, ¿no? Era un artista, él buscaba que fuera una película muy artística, muy rebuscada, y a veces el público de la época no estaba listo para entender eso. Entonces fue decayendo también su popularidad dentro de Estados Unidos particularmente. Entonces empezó a hacer apariciones de la televisión como mago, su carrera empezó a dar tumbos, ¿no? Entonces, como nadie lo quería contratar como director, lo que hacía era trabajar como actor, sacar dinero y él financiar sus propias películas de manera independiente. Y muchas veces sucedió que estaba haciendo una película, se le acababa el dinero,
ponía todo en pausa, protagonizaba unas 2 o 3 películas, obtenía dinero y volvía a continuar la película que estaba grabando y luego se le acababa el dinero otra vez y volvía a salir en otras 2 o 3 películas, obtenía dinero y volvía así hasta que las terminaba y algunas nunca las terminó, ¿no? Y entonces ya de ahí su carrera fue muy desigual, ¿no? Entonces nosotros, la película que nos interesa y de la cual voy a hablar hoy es una de 1958 que se llama Touch of Evil. Para este punto nadie quería contratar a Orson, fue nomás a petición de Charlton Heston, que en ese entonces era un actor muy popular, era probablemente la mayor estrella de Hollywood. Fue que él pidió que Orson dirigiera la película, iba a protagonizarla y dijo, ¿por qué no lo ponen a dirigir? Es muy bueno. Entonces el estudio como que no quería, pero a final de cuentas, como era tan importante Charlton Heston, pues dijeron que sí. Entonces, lo que hizo, era una película, una historia policíaca, ¿no? De intriga, y Orson reescribió el guión. En cuanto ya le dijeron que iba a ser director, reescribió la película, y uno de los cambios más importantes que hizo es que normalmente la novela, porque está basada en un libro, sucedía en San Diego, y Orson se llevó la acción a la frontera México-Estados Unidos. Fue una de las primeras cosas que hizo. De nueva cuenta, el protagonista de la novela original era norteamericano y él lo hizo mexicano. Era un norteamericano que tenía una esposa mexicana y él lo que hizo fue poner un mexicano con una esposa norteamericana. Entonces empezó a hacer un montón de cambios y mucho a su conveniencia e interés, porque ahorita no tengo tiempo de ahondar en eso, pero Orson Welles tenía una gran afinidad por México. Ya había filmado una película en México, había hecho trabajo en México y había hecho incluso, bueno, se casó con una mexicana, con Dolores del Río. Durante un tiempo estuvo casado con Dolores del Río. Y hay una foto que no tengo aquí, pero salen así, Dolores del Río, Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Y Orson. Y así tiene fotos en la Ciudad de México, o sea, visitó mucho y conocía. Ahorita les voy a mostrar porque siento que conocía muy bien. Entonces, esta película del 58, no quiero alargar mucho la historia, pero también le arrebataron el control. El estudio la reeditó y le quitaron muchas escenas y todo, pero se estrenó y no fue un gran éxito comercial, pero crítico sí. Y ya fue hasta el 98 donde se pudo hacer una restauración con las escenas que faltaban y así hicieron una versión que se parece más a lo que Orson quería, ¿no? Y esa es la que voy a mostrarles un cachito. De hecho, vamos a ver la primera escena. En esta primera escena de la película, que es muy famosa, es una sola toma de casi 3 minutos y muestra el cruce de la frontera de unas personas, ¿no? Y de esto voy a basar mucho la plática, así que voy a poner el clip. ¿El audio se escucha? Ya. Ah, ok. Esta película inicia con todo, ¿no? Es una sola toma de casi 3 minutos que empieza con la bomba y termina cuando el carro explota, ¿no? Y vemos cómo cruza la frontera y todo. Entonces, eso es una de las principales cosas de las cuales les voy a hablar. Entonces, ¿dónde fue filmada esta película? Aquí estamos viendo que es en la frontera, pero ¿dónde fue grabada? Entonces, hay que hablar de Venice Beach, California, que es el lugar o la locación donde fue filmada. Orson tenía una mala reputación de cuando grababa en el extranjero, porque ya lo había hecho 2 meses y no le había ido muy bien. Entonces el estudio, Orson quería grabar en Tijuana. Él dijo que quería filmar en Tijuana, pero no lo dejaron. Entonces tengo aquí una entrevista con Orson en un libro donde le preguntaron, ¿cómo decidiste filmar en Venice, California? Dice. Y Orson responde, cuando fue claro que no podríamos filmar en Tijuana por los censores mexicanos, nunca nos permitirían que se viera sucio. Habría sido maravilloso poder filmar en Tijuana. Justo acabo de regresar de ahí y pensé, Dios mío, qué oportunidad perdida, lo que daría por hacer una película ahí. Quizá uno podría contrabandearse con un equipo pequeño. Es uno de los más grandiosos sets en esta tierra, pienso yo, ¿no? Entonces no pudo. Y le dice el entrevistador, Venice fue un sustituto, sí, disfrazada, muy buen equivalente, se parecía mucho a Tijuana. Luego, por supuesto, teníamos pozos petroleros que no existen en Tijuana, eso fue un regalo. Así, ¿de qué habla? ¿Qué es Venice Beach? Bueno, Venice fue un pueblito muy cerca de Los Ángeles, ahorita ya Los Ángeles se lo comió.
pero estaba en la playa de Los Ángeles, bueno, sigue ahí todavía, y fue fundado por un empresario que quería hacer un lugar turístico, y le llamó Venice porque ahí hay canales cerca de ahí, y quería hacer como una Venecia californiana, es decir, poner góndolas, hacer una rueda de la fortuna, tener atractivos turísticos, y funcionó muy bien. Aquí tenemos una foto de Venice en 1913. Pero se descubrió petróleo en la ciudad, entonces empezaron a excavar y el petróleo dejaba más dinero que el turismo, entonces para 1950 ya se veía así Venice, ¿no? Llena de pozos, humo, contaminación, y eso causó que los turistas ya no quisieran ir, y entonces la ciudad empezó a quedar abandonada, el pueblito quedó abandonado, en deterioro, y se veía feo. Y creo que ese fue el motivo por el cual Orson agarró a Venice como un sustituto de la frontera. Pero hay otros motivos más, ¿no? Si ustedes ven esta calle de 1952, es la foto, pueden ver que en Venice existen este tipo de banquetas con pilares, que nosotros vamos, es nuestra teoría del doctor Axel y yo, porque Axel Núñez, que está aquí presente de la facultad, y yo publicamos un artículo académico sobre esto, donde pensamos que en el centro de Mexicali existen ese tipo de toldos en varias banquetas. Ahorita ya no se puede construir así, ya no se permite, pero en ese entonces se podía, de manera que todo el centro de Mexicali está lleno de estas cosas. Entonces, cuando uno ve eso, puede remitirse al centro de Mexicali. Aquí tenemos una foto de Orson filmando la película ahí en Venice. Podemos ver incluso, aquí se alcanza a ver esta parte de aquí, se alcanza a ver unas ventanas. Eso quiere decir que la foto fue tomada como de esta área. Estas ventanas están aquí, ¿no? Entonces de ahí sale el carro. Este es el auto de la película. Podemos ver que era verde, ¿no? Y aquí está Orson. Aquí tenemos otro ángulo, ¿no? Que podemos ver uno de los edificios y cuando estaban en la filmación. Estas fotos son de Venice Beach hoy en día. Hoy en día se mira muy diferente. Las fotos fueron tomadas en julio. Fuimos a Venice y logramos fotografiar un poquito cómo se ve. O sea, es un lugar playero, turístico, nada que ver ya, ¿no? O sea, ya se restauró. Aquí podemos ver un poquito de los detalles de las columnas y todo, de dónde, los lugares donde fue filmada. Pero dentro de la película ¿cómo se llama esta ciudad? En la película se llama Los Robles. Y hay un momento de la película donde podemos ver este letrero que dice: bienvenido extranjero al pintoresco Los Robles, el París de la frontera, ¿no? Y esto es como irónico, ¿no? De que es una ciudad que nos la muestran como en deterioro y todo, pero es como el París fronterizo. Sin embargo, cuando vemos en las placas del carro ese que vimos ahorita en la escena, podemos ver que las placas son tejanas, de manera que no es precisamente, en esta versión ficticia de este pueblo, no es necesariamente California, sino es como Texas, ¿no? Pero si analizamos un poquito más los elementos, podemos ver que en la calle pasa un señor con estos sombreros, y también hay unos chivos. Axel y yo encontramos que hay un autor que dice que incluso se alcanzan a ver los burros cebra, ¿no? De Tijuana, pero al revisar uno ve que no hay eso, pero esta construcción de los sombreros que ve el señor a media calle se parece mucho a esta del burro cebra, ¿no? Y si uno no presta mucha atención y ve animales en la calle, a lo mejor puede pensar que vio un burro cebra, te da la impresión, aunque en realidad no fue así. Aquí tenemos un burro cebra de Tijuana, ¿no? Como se ve originalmente, ¿verdad? Esta es una foto del 2010 que tomé, ya hace rato. Creo que ya ni siquiera estaban los burros cebra de Tijuana, ¿no? Creo que los quitaron. Por otra parte, también vemos el cruce fronterizo. No sé si a ustedes les llamó la atención ahorita que qué fácil era cruzar la frontera en ese entonces, ¿no? O sea, no había tanta fila, era muy fácil. Te preguntaban, ¿eres norteamericano? Sí, ¿no? Y pasabas, ¿no? Todavía me cuentan a mí, yo era un niño, pero que en los años 80 todavía podías decir que eras gringo y pasabas sin pasaporte, ¿no? Pero ahora ya es mucho más estricto, pero ese entonces era una pequeña caseta, ¿no? Y si nosotros vemos la frontera pues antigua, podemos ver este letrero que aparece aquí que decía United States de un lado y del otro decía México. Aquí podemos ver el lado que dice México, ¿no? Y aquí las columnas estas que les digo en Venice. De nueva cuenta, si vemos una foto de Mexicali,
cómo era la garita antes. Podemos ver ese kiosco aquí. Esta parte no sé si la reconozcan, pero es más o menos la parte donde está el Hotel del Norte. Esta parte de acá ahora es un Oxxo. Y ahora es el paso peatonal, ¿no? Esta es la parte que es el paso peatonal. Antes la garita estaba aquí. La calle Agustín Melgar, que se llama ahora esta que pasa por aquí, es la que topa con un hotel en el fondo. Y más o menos era la zona más turística de Mexicali, particularmente en la Ley Seca, porque ponían todo lo que un turista pudiera necesitar. Ese Café San Diego era un bar. Aquí todavía creo que no estaba el Hotel del Norte, pero ponen un hotel acá. Y acá ponen el bar El Tecolote, que era el bar más popular de Mexicali, que era dirigido a un público norteamericano. Ahora actualmente hay un estacionamiento ahí y unos locales, hay un casino caliente, hay farmacias y todo, pero era El Tecolote, ¿no? Aquí podemos ver otro ángulo de eso y podemos ver, si ustedes se dan cuenta, esta escena que estamos viendo aquí es muy similar a lo que vimos en la película de Orson, ¿no? O sea, vemos una construcción similar aquí de la banqueta y los pilares, personas caminando, el pequeño kiosco y así como que en general no demasiado tráfico, ¿no? O sea, como que estaba muy tranquila la ciudad. Y aquí podemos ver este otro ángulo que es mucho más similar a lo que salió en la película. Aquí vemos las columnas, para allá se entraba a Caléxico. Y aquí tenemos incluso este techito con pequeños tubos. Es demasiado similar a lo que nos mostró Orson en la película, ¿no? De manera que la teoría del doctor Axel y mía es que tuvieron que ver esta fotografía para decorar el set. Y probablemente en Venice vieron qué lugar se parecía más. Y ahí fue donde decidieron poner el kiosco, la construcción esta y todo para que diera la similitud. Más que nada pensando en que para 1958 o 57 que se filmó esta película, esa casetita ya no estaba, ya habían hecho un pequeño techo de concreto, ya habían sofisticado un poquito más la frontera, así que se tuvieron que basar en alguna fotografía y probablemente es en esta, ¿no? En cambio, nosotros podemos ver aquí la garita de Tijuana en 1959 y podemos ver que se mira muy distinta. Tenemos cerros aquí y este edificio es de la aduana vieja que todavía está ahí en Tijuana. Si ustedes ven, creo que aquí, ya no sé si todavía, pero ahí podías tramitar los permisos. Entonces la aduana estaba bastante diferente en esa época en Tijuana, ¿no? Aquí podemos ver también un poquito de la calle, ¿no? De lo que nos muestra esa primera escena, una calle amplia llena de columnas y un toldo que sobrepasa, ¿no? Y aquí tenemos una postal mexicalense de la calle Melgar, que es esa precisamente la de la garita. Aquí está el hotel que se transformó después en el Hotel del Migrante Deportado, en ese entonces se llamaba el Hotel México. Y podemos ver que la banqueta es muy similar y la calle se parece. Aquí todavía, desde ese entonces ya podemos ver el Casino Caliente, lo pueden ver aquí. Y todavía se parece un poquito la calle, pero ya ha sido muy remodelada y ha cambiado mucho esta zona. Ahora ya los carros no se estacionan así, sino se estacionan más como en diagonal, ¿no? Aquí tenemos también una fotografía de Tijuana cerca del Palacio del Jayalaya, al cual vamos a regresar ahorita, y también la zona turística, y podemos ver que también tiene ciertas similitudes, ¿no? Cómo se estacionan los carros y todo se parece un poquito a lo que estaba construyendo Orson Welles. Y aquí tenemos también La Ballena, que era una de las cantinas más populares de Tijuana, que tenía la distinción de ser la barra más larga del mundo, ¿no? La barra en un bar más larga del mundo, y tiene anuncios de la cerveza Mexicali, ¿no? Que era la que se consumía ahí. Y también un tanque de agua, que eran muy comunes en esa época, porque era la manera más fácil de generar presión, ¿no? Entonces, otra cuestión que podemos notar es la música. No sé si se dieron cuenta ahorita en la escena que pusimos, hay muchos tipos de música. Entonces, en la versión original que le arrebataron el control a Wells, le pusieron música de créditos encima, pero él no quería eso, y en el memorándum que escribió enojado, escribió lo siguiente: a medida que la cámara recorre las calles del pueblo fronterizo mexicano, el plan era presentar una sucesión de diferentes y contrastantes números musicales latinoamericanos con el efecto de pasar de una orquesta de cabaret a otra.
En los distritos honky tonk de la frontera hay altavoces sobre la entrada de cada bar, grande o pequeño, cada uno a todo volumen reproduciendo su canción a manera de bienvenida o anuncio para los turistas. El hecho de que las calles sean invariablemente ruidosas con música se planeó como estrategia a través de toda la película. El uso especial de números rítmicos tipo mambo contrastados con rock and roll será explicado con detalle al final de este memorándum. Entonces lo que quería Orson es que conforme tú fueras caminando por las calles de este pueblo ficticio que estaba inventando, escucharas de repente rock and roll, ¿no? de un bar, y avanzaras 2-3 pasitos y en el siguiente hay mambo, y avanzabas y en el siguiente hay otro estilo, entonces mariachi o demás, entonces que se parece mucho a como es el centro de Tijuana y Mexicali, ¿no? Hay un montón de bares, todos sonando al mismo tiempo, llegas ahí, es un ruidajo, y entonces te da un efecto muy especial que yo creo que a él le llamó la atención cuando andaba en estas ciudades y dijo, lo quiero reproducir en mi película, ¿no? Era una observación muy específica, ¿no? De las ciudades que si nosotros vemos las películas que ocurren en pueblos fronterizos que hicieron en Hollywood en esta época, ninguno tiene eso, ¿no? Es un aspecto muy peculiar de acá que no era retratado, ¿no? También en una escena posterior vamos a notar que nosotros vemos en el fondo un hotel del norte, ¿no? Que este hotel del norte ya sabemos que es el que está justo a un lado de la frontera de Mexicali. Entonces tenemos otra pista de que Orson estaba pensando en Mexicali al hacer esta película. En esta fotografía de aquí, que es como de los años 50, solo tenía 2 pisos. Si ustedes se fijan, ya hay un tercer piso ahí. Y acá atrás está el tanque de Caléxico, que me encanta ese tanque y ya lo andan queriendo quitar, ¿no? Pero por acá vemos edificios de lo que ahora están abandonados, ¿no? A mí se me hace muy triste que el centro de Mexicali, siendo la parte más histórica, donde han pasado más cosas, está como... Sí hay una parte que han estado restaurando, el cine curto y todo eso, pero también hay muchas otras partes que están en abandono. Toda esta cuadra que es donde estaba la garita, toda esta cuadra del Hotel del Norte, si no es el Hotel del Norte, todo lo demás está en deterioro. Si uno pasa por ahí a un lado del cerco, está muy triste, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía de la garita. Aquí tenemos el Hotel del Norte ya con 3 pisos. Y aquí la nueva construcción, ¿no? Y aquí todavía aquí hay casas de cambio, ¿no? Hasta la fecha todavía hay muchas casas de cambio ahí. Luego, en otro momento de la película, vamos a poder encontrar un letrero que anuncia un juego de High Alive. Y el High Alive es un deporte que ahorita ya ha pasado un poquito al olvido, pero en su momento fue muy popular y era muy popular en Los Ángeles. Entonces era tan popular que en Tijuana construyeron una cancha, el Palacio del High Alive, para que se hicieran juegos y atraer al turismo. Es un juego que parece al front tenis, pero se juega aquí se puede ver un poquito un instrumento, como una cuchara con la cual avientas la pelota y tienes que rebotarla en la pared. Yo siento que es de estos deportes que se hacen, como de pronto tienen una fama fugaz, ¿no? Se hace bien popular, así como el pádel, y así como vienen, se van de pronto. Entonces aquí sigue ahí el Palacio del High Alive, ahora es un lugar donde se realizan eventos, ¿no? Es una zona, un edificio muy bonito. Y también podemos ver en otro momento de la película un letrero de la cervecería Mexicali, ¿no? Que de nueva cuenta es otra pista más de que, a pesar de que dice que las placas son tejanas, podemos ver que cuando menos el nombre de Mexicali está en la película, ¿no? Porque a veces cuando hago esta presentación en Tijuana, o cuando he hablado esto en Tijuana, los tijuanenses dicen, no, es Tijuana. Y yo digo, no, mira, ahí dice Mexicali, ¿no? No dice Tijuana. Pero bueno, a final de cuentas no es ninguna de las dos ciudades, pero los tijuanenses aferrados a que es Tijuana y yo aferrado a que es Mexicali. Pero bueno, aquí tenemos la etiqueta y me da mucho gusto de dar esta plática dentro de las instalaciones de lo que era la cervecería Mexicali, ¿no? A final de cuentas aquí se fabricaba esa cerveza y era una cerveza muy consumida, no solo en la frontera, sino en muchos otros lugares, ¿no? Y ahorita ya no existe, lamentablemente, ¿no? Pero, en efecto, pues podemos ver incluso acá las tortillerías y la decoración fue muy buena, ¿no? De esta película. En otro momento de la película vamos a ver en el fondo un letrero para un cine Roble con esta tipografía. El cine Roble era un cine en Tijuana
que ya no existe. Lo último que yo me enteré del cine Roble es que lo querían restaurar como lo estaban haciendo, como lo hicieron aquí con el cine Curto. Sin embargo, ya no supe más de ese proyecto, ya no he escuchado. Pero si ustedes se fijan en la tipografía, pues es la misma, o sea, ponen el mismo efecto así curveadito, de manera que este es un elemento tijuanense, ¿no? Y bueno, ahorita allá en Venice, donde fue filmada esta película, tienen mucha conciencia, o creo que hay una conciencia de que esa película fue ahí después de los años. Al principio no pegó, pero con los años ha sido más reconocida. Hay un gran mural, no sé si se alcanza a ver, en una pared de un estacionamiento. Es un mural que se llama A Touch of Venice y que representa la escena inicial de esta película, ¿no? Y podemos ver aquí pues los pilares, los soldados, los personajes principales, los autos. Incluso aquí está, creo que lo de los sombreros. Pero a mí se me hace como muy interesante que el artista que hizo este mural puso, que es se llama Jonas Never, y tiene tatuado ese mural en la espalda también. O sea, hizo creo que es fan de la película, ¿no? Entonces, así se ve, ¿no? Ya en Venice han derrumbado muchos de los edificios que estaban ahí. Si ustedes se dan cuenta, aquí queda nomás un cachito de esos pilares. Y aquí había más edificios y hasta acá todavía hay más. Quedan algunos, pero ya han tumbado gran parte de esas cosas. Pero a mí me llama la atención que este artista también tiene la necesidad de apropiarse de la película, ya que le cambió las placas de Texas a California, ¿no? Al carro. Le dejó la placa, el número de placa, pero le cambió a California, ¿no? Y luego también hay pequeños detalles así, ¿no? Como un restaurante de comida china, cosa que nunca vemos en la película, y también le agregó como que dice Cult Classic con la letra de Coca-Cola, ¿no? Entonces hay muchos más detalles, ¿no? Pero son así como uno se tiene que fijar mucho. Entonces, pues bueno, básicamente creo que con esto trato de explicar cómo Orson Welles, a final de cuentas, con muchos elementos de su película, tomados de aquí, este cine, la cerveza Mexicali, el Jai Alai, el Hotel del Norte, ¿no? Y las tomas y agarrando partes de Venice y todo, logró construir una frontera incluso más auténtica que a veces películas que fueron realmente filmadas en Mexicali o Tijuana. Yo les recomiendo mucho que vean esta película, está muy buena, y cuando yo la vi, y eso es lo que platicábamos, Axel de ahí detonó este trabajo que ustedes lo pueden buscar en internet. Hicimos un artículo que se llama Touch of Evil, la frontera imaginaria de Orson Welles, donde hablamos de esto básicamente. Nosotros dijimos, es que eso es Mexicali, ¿verdad? Nunca dicen que es Mexicali, pero se siente como nuestra ciudad, ¿no? Y ya para cerrar, nomás quería poner un clip de Orson, donde lo entrevistaron lo estaban entrevistando sobre muchas cosas, pero decidió hablar sobre la película, ¿no? Le preguntaron, entonces voy a poner un pequeño video de él, ¿no? Our viewers will know that because this is on film, there are conversations that go on between reloading. And somebody said that Touch of Evil seemed very unreal and yet real. And I corrected that statement and said what I was trying to do was to make something which was unreal but true. And I think that's the definition of the highest kind of theatricality, the best kind. And that's the kind of theatricality that can exist in films, too, as well as theater. And I think, because there is, what is more unreal and stylized than Cagney? It's a totally stylized, unreal performance. No human being ever behaved the way he does. And every moment of Cagney, entire life in films is truth. He never had a second that wasn't true. Now he certainly was larger than life. He did everything dangerously and, as though we were playing in Madison Square Garden. And it was always cinematically true, but unreal. That's the difference, I guess, I think. Bueno, creo que Orson lo resumió mucho mejor, donde
estos elementos, esta ciudad ficticia es, como dice, es irreal porque no existe, los robles no existe, pero es verdadera porque se siente como la frontera. O sea, yo no he visto otra película donde yo sienta la frontera tan auténtica. Claro que estamos hablando de una frontera ya de los años 50, pero sientes todo. Yo me acuerdo incluso cuando era niño en los años 80, todavía el centro de la ciudad estaba lleno de estos carteles que pegaban así con engrudo y luego pegaban uno sobre el otro, estaban todos sobrepuestos y así se ve la ciudad de Orson, ¿no? Y puedes ver incluso no sé, las calles, el desierto alrededor de la ciudad, todo se siente así auténtico, ¿no? A pesar de que todo es inventado. Y bueno, muchas gracias. Pregunta. Vamos a abrir el espacio a preguntas. Nomás los que tengan preguntas, nomás hablen un poquito alto y Miguel aquí les va a responder. Adelante. A ver, aquí. ¿Qué considera usted que a Orson Welles le atrapó tanto México? ¿Qué lo cautivó tanto de México? Esa es una gran pregunta y es una pregunta que yo estoy intentando responder, ¿no? En investigación. Todavía no he terminado. Yo sí sé que su primer acercamiento a México fue a través de Dolores del Río. O sea, cuando se enamoró de ella. Fue definitivamente, de hecho Orson estaba planeando una película para ella, escribiéndosela, que era la de Santa, ajá, y no me acuerdo, creo que hubo algún motivo por el cual no se hizo, se terminó haciendo esa película, pero la dirigió un amigo de Orson, Norman Foster, y esa película sí se estrenó y todo. Pero ya de ahí empezó, yo creo que también hubo un caso allá en Estados Unidos donde hubo un asesinato y la policía se fue luego contra, pues, mexicoamericanos, ¿no? Pachucos, digamos, se fueron luego contra ellos y vieron que Orson tenía interés en México y le pidieron ayuda y empezó un activismo en defensa un poquito de los derechos. O sea, fue un camino largo que fue como que yo todavía también quiero saber por qué le interesó tanto México, a lo mejor porque somos vecinos o algo así, pero como que tuvo una mirada muy, muy acertada a vernos. O sea, no, ni rosita de decir, no, México, qué romántico, qué bonito, qué pintoresco, ni horrible como también nos pintan mucho allá, ¿no? Tuvo una mirada así muy balanceada con la cual yo de cierta manera coincido. O sea, todavía la respuesta te la tengo en unos 5 años, yo creo. De nada. Muy bien, adelante. ¿Cómo se grabó la escena inicial? ¿Es como un plano y así? Sí. Con la tecnología de ahora, ¿cómo se grabó? Gran pregunta. Orson era muy innovador tecnológicamente. Básicamente es una grúa. Hay una grúa que sube y baja varias veces y si ves la primera escena, inicia con la cámara en primer plano en la bomba. A ver, adelante. ¿Por qué los estudios se alienaron el trabajo de Orson sin su permiso? Ok, gran pregunta. Eso le pasó como 3 o 4 veces en su carrera, ¿no? De hecho, el peor caso, bueno, no sé ni cuál es el peor, pero hay un caso donde hay 5 versiones diferentes de la misma película porque le arrebataron el control y cada distribuidor hizo su propia versión, ¿no? Pero para esta, lo que pasó es que Orson cometió un error muy seguido, que era que en el proceso de edición, cuando la película todavía no estaba terminada, se iba a protagonizar otra película. O sea, dejaba el trabajo a medias. Entonces, no estando él, los estudios, para empezar, no les gustaba. Y número 2, veían la película y decían, ¿sabes qué? No va a ser muy comercial, o no les gustó X o Y, o la gente no lo va a entender. Y todos los cambios que le hacían era buscando que la gente fuera a entender mejor, que fuera más comercial la película. Pero lo que ha demostrado esta restauración es que irónicamente el trabajo que hacían los estudios de clarificar la película la hace más confusa. O sea, la transforma en una cosa más incomprensible, más que no entiendes, faltan escenas y todo. Si lo hubieran dejado como era, se entiende.
pero como la modificaron, pues fracasó, ¿no? Como te digo, le pasaba seguido eso, ¿no? Hoy en día todavía le pasa a directores eso, ¿no? De que están haciendo la película y se las arrebata el estudio y las terminan con alguien más y todo, ¿no? Lo despiden a mitad del proceso. Sigue sucediendo. Afortunadamente ese se pudo restaurar. No sé si hay otra duda. Al fondo hay una. Esa película dio inicio a otras películas para grabar en digital en México. Fíjate que no. Yo a veces pongo un ejemplo. Bueno, no hay mucho tiempo para verlo, pero hay una película más o menos del mismo año, creo que es como del año anterior, que se llama El monstruo que retó al mundo. Y es una de esas películas de un gusano radioactivo que sale, ¿no? Es de Salton, en Salton Sea sale un gusano radioactivo. Pero me llama la atención esa película porque sale Mexicali. ¿Quieren ver? Es muy chistoso porque el protagonista es un militar, ¿no? En una base ahí en Salton Sea, aquí en California. Entonces está tratando de salir con una mujer y le dice, conozco un lugar bien padre para comer en Mexicali, vamos. Y cruzan la frontera y se ve la garita, así unos cuantos segundos, y luego ya están comiendo en Mexicali, pero ese Mexicali que sale es tan falso, por eso a veces lo agarro como contraejemplo de esta película, ¿no? Para ver, aquí es, a ver, ahí está, miren. Right, I know where it is. I'll be there in 5 minutes. Right, goodbye. I'll check with you in half an hour, okay? Ok, entonces vemos ahí la garita. Voy a ponerle pausa para que podamos ver, a ver si... Porque son unos segundos, ¿no? Ok. Se alcanzan a ver, acá al fondo está el hotel que les había dicho. Por aquí debe estar aquí está el letrero del Casino Caliente. Y aquí ahí está el letrero de la casa de cambio, que en ese entonces estaba en $12.50 el dólar. Qué tiempos aquellos, ¿no? Repetido, ¿no? De que ya estuvimos como en 12.50 como en el 2010 o algo así, pero en ese entonces también estaban en eso, ¿no? Y entonces la siguiente escena están en este restaurante, pero a mí lo que me da mucha risa es que de pronto llega un niño a venderle una pluma. Vean cómo está vestido este niño. Para el productor, los directores de esta película, este es un niño mexicalense, ¿no? Entonces uno puede ver de pronto el estereotipo y cómo pintaban en México fronterizo otras películas. Pues por eso yo digo, incluso el Toshibu, incluso el vestuario estaba muy apropiado a la época, ¿no? Le dice que... Entonces, a eso me refiero de pronto, donde Toshibu es una buena representación. Cuando te vas a ver qué ponían en la época, híjole, te quedas, wow, ¿no? O sea... Estaba así, ¿no? Y eso es esta película me interesa nomás por este cachito, ¿no? Realmente la parte que sale Mexicali y todo lo demás es un monstruo radioactivo que apenas si sale, ¿no? O sea, ya saben qué tipo de película de ciencia ficción. Pero respondiendo a la pregunta, porque creo que ni respondí, no llevó a que vinieran a filmar más a México. Lo que hacían era reconstruir México en estudios, era lo que hacían normalmente en Hollywood, ¿no? No venían a filmar, sino decían, pongan aquí el set y todo, y ya fingían que era México, ¿no? Muy bien, ahí había otra pregunta, ¿no? Adelante. Yo tengo curiosidad si dentro del equipo de producción de la película había algún mexicano o un par de mexicanos, o es solo investigación, porque está muy bien representado. Sí. Es una gran pregunta. Sí había mexicanos. El que yo ahorita me viene a la mente, el primero que me llamó la atención es que Orson dijo que el personaje principal, como es mexicano, contrató a un sastre mexicano para que él hiciera el corte del traje, porque él decía, los trajes mexicanos no son así súper diferentes de los norteamericanos, pero tienen un corte distinto. Entonces dijo, se va a notar la diferencia, ¿no? Fuera de eso no recuerdo si entre los créditos hay más, pero sí hubo alguna especie de investigación ahí que se hizo
sobre todo en la cuestión de los letreros y todo, porque está muy bien representado, ¿no? O sea, ve uno, cuando ve la primera escena, están ahí lo que hay ahorita en el centro, que son peluquerías, farmacias, hay abogados de divorcios, esos siguen en Tijuana más que aquí, ¿no? Pero, o sea, o agencias aduanales o lugares que te tramitan la visa. Si uno ve los letreros, ve los locales, ve lo que todavía en el centro hay, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. No, adelante, Gilbert, sí. Primero, muy buena presentación. Pensando mucho. ¿Orson Welles es Inglaterra o es...? No, es norteamericano, es de Wisconsin. De Wisconsin. Aquí va a pregunta. Porque la película La Frontera la pone, pues casi una réplica, ¿no? Y más Ben Stich que estaba lejos, era el barrio, pues, era un barrio. Los chicanos. Parece que Orson Welles, ¿en qué años llegó a Los Ángeles? Porque es muy interesante, muchos actores tenían relación con los estudios, especialmente en Universal, contrataban mexicanos. Estaba ahí San Fernando, estaban en otras ciudades mexicanas, que antes Los Ángeles, antes del 50 no era esta ciudad grande, eran pueblos chiquitos, de productores. Puede ser que en estos ondas, los primeros actores, pudo haber agarrado ahí la idea o es una idea nomás. Mira, volviendo a lo de si hay mexicanos involucrados, hay varios actores mexicanos involucrados en la película. Vamos a ver, híjole, se me fue ahorita el nombre de este otro actor. A ver, aquí viene, por aquí sale el... A ver. Y comenzando con el cine de Boom Pride, juicio de los pachucos, ¿no? Sí. Que LA Times estaba condenando mucho. Era el de Sleepy Lagoon. Con José, el nombre del acusador. Pero hubo mucha simpatía por Hollywood, pero por algunos actores, a ayudar a la comunidad chicana, porque eran los productores de los estudios. Claro. Entonces se cuenta de que empezó a haber un tipo de apoyo a la comunidad chicana, ¿no? Un tipo de alianza. Sí, totalmente. Fíjate que el aspecto chicano de la película yo no lo he explorado tanto, pero hay varios autores que se han escrito de Bill Nericio, que es... Él se ha escrito de Tosh Evil desde el punto de vista chicano y hay varios. Pero el que iba a poner es un actor que aparece aquí justo. Ahorita se me fue el nombre del actor, ¿no? Pero sí es mexicano y hay varios... Se habla español bastante en la película, ¿eh? Hay bastantes escenas que salen en español. Y entonces uno puede ver eso que tú dices. Y definitivamente cómo está vestido también. A mí me llama mucho la atención que está vestido así con esa chamarra de cuero. No es necesariamente una ropa estereotípica, ¿no? Ni siquiera este señor, ¿no? Tampoco, que trae un sombrero y todo, pero no me parece que se salga tanto de un vestuario que se usaría en el norte de México, pues. Muy chicano de los veteranos, daban mucho este tipo de vestimenta, que los cristianos de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando llegaron, toda esa vestimenta porque era lo que los mantenía calientes en el campo. Entonces, definitivamente hay mucho que explorar, ¿no? Me encanta esta película porque hay 1000 ángulos, ¿no? O sea, de que cada quien le ve algo diferente. Igual Orson en todos los países en los cuales estuvo en Italia, estuvo en Francia, estuvo en España, todos han escrito libros de dónde estuvo, pero no hay un libro sobre Orson en México todavía. Entonces, poco a poco. Gracias. Había otra pregunta por acá, ¿no? ¿Qué tan indicada cayó la carrera de Orson? Muy rápido. Mira, rápido, así. Cuando hizo Citizen Kane, ¿no? Ya les causó problemas el estudio porque estaba retratando a un millonario y se estaba burlando de él. Y el millonario hizo todo lo posible porque incluso quería comprar la película para destruir todas las copias. Entonces el estudio dijo, bueno, mira, este Orson nos está causando problemas. Cuando hizo su segunda película, que apenas recientemente se acaba de restaurar, fue otra que le cortaron y le quitaron y le movieron,
empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo mandaron a Brasil. Los gringos tenían miedo de que Hitler fuera a hacer una alianza con los brasileños para atacar a Estados Unidos. Entonces querían estrechar lazos. Y ahí fue un periodo en los años 40 donde empezaron a salir películas que destacaban mucho en Latinoamérica. Fue un plan del gobierno de Estados Unidos. Una de las más conocidas es Los Tres Caballeros. Sí, Disney. De Disney. Era Good Neighbor Policy. Ajá, la política del buen vecino, ¿no? Y era como para, vamos a tener a nuestros amigos latinoamericanos en buenos términos para que no sea alguien con los nazis, o con los comunistas, o los rusos, ¿no? Quien sea el enemigo. Entonces mandaron a Orson, hizo un documental, el documental empezó a crecer en presupuesto, y pasaron una serie de tragedias. Orson quiso filmar la historia de unos balseros unos pescadores pobres que salieron de un puerto de Brasil y se fueron a la capital, querían hablar con el presidente para exigir mejores condiciones y todo. Lo iba a hacer tipo documental, entonces agarró a los balseros originales para hacer la escena, y durante la filmación se voltea la balsa y uno de ellos se ahogó. O sea, un héroe nacional admirado por todos se ahogó. O sea, el estudio, después de los gastos y todo, dijo, ¿sabes qué? Regrésate, te cancelamos el documental. Y mientras no estaba, le recortaron la película. Ahí se acabó su carrera. O sea, fue así. O sea, ya fue como que nadie lo quería contratar. Y no fue tanto su culpa, ¿no? Sí había cierta arrogancia ahí de su ego juvenil, pero no era para tanto, creo yo. Estaba tratando de hacer el trabajo y fue así estrepitoso su caída, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, yo tengo dos preguntas. En este caso, en ese momento ya estaba creciendo el cine de oro mexicano. ¿Por qué no entonces contratar actores mexicanos como para poder desarrollar la película que se centra también en un lugar de la frontera mexicana? ¿Y qué se necesitaría para poder fomentar justamente el desarrollo de películas dentro de la frontera? Eliminar el contexto, el estigma que se tiene dentro de del cine. Creo que esa va para ChatGPT, espérame. No, mira, te puedo responder lo primero. Lo demás ya me rebasa. Pero, mira, ¿por qué no contrataron más actores mexicanos? Ten en cuenta que esta originalmente no iba a ser una película de Orson, no empezó así. Esta iba a ser una película X, así policíaca, de bajo presupuesto, de rutina, ¿no? Y fue hasta que Charlton Heston dijo, hey, ¿por qué no pones a Orson a dirigir? Donde empezó a hacer estos cambios. Y los tuvo que hacer como en 2 o 3 semanas. O sea, reescribió el guión, cambió todo. O sea, es increíble también la velocidad a la que hizo esto. Entonces, desde ese punto de vista, no fue como que una producción que tuvo todo el tiempo ni todas las posibilidades de hacer tanto cambio. Y es más, no le dejaron ni grabar en Tijuana. Lo tenían como bien así con la correa corta porque tenían miedo de que fuera a pasarse del presupuesto, a pasarse del tiempo, a hacer cualquiera de esas cosas de lo cual lo acusaban. Entonces lo hizo también él muy a la defensiva, ¿no? Muy de bajo presupuesto, muy rápida. Entonces por eso no hubo tanta posibilidad de hacerla todavía más. O sea, de todas maneras el producto final es increíble. O sea, ¿qué hubiera sido si tuviera todo a su disposición? No sabemos, ¿no? ¿Esa película se proyectó aquí? Excelente pregunta que no sé. Y me gustaría saber, esa va para el archivo histórico, un día clavarse en el cartelera del cine curto, por ejemplo, cartelera de los cines de aquí, para ver si se estrenó. Que probablemente sí lo fue, pero a mí me hubiera encantado, o sea, bueno, esto es una cosa muy hipotética, pero estar en el 58-59 viendo Tocho Vivo en Mexicali recién estrenada, ¿no? O sea, es como que un sueño que nunca se va a cumplir, pero es una excelente pregunta que me gustaría saber, ¿no? Pero a lo mejor en unos años de buscar ahí en el archivo. Bueno, gracias. ¿Usted piensa de que si la película se hubiera publicado años después, de que así como le ha pasado a las películas de que han tenido ese impacto que debieron de tener en su época pero no lo tuvieron hasta años después, hubiera impactado de esa manera que incluso la propia productora no le hubiera recortado las escenas a Orson?
Yo pienso que sí. O sea, Orson siempre fue alguien que estaba como 20 años adelantado. Incluso no sé si ustedes se enteraron, pero en el 2018 Netflix terminó una de las películas de Orson, que se llama El otro lado del viento. Está ahí. Y esa película la empezó a filmar en el 73 y la terminó, bueno, más bien dicho, nunca la terminó, pero dejó de filmar como en el 75, 76. Y fue de esas películas que se le acababa el dinero y conseguía más y se le acababa el dinero. Luego se le fue un actor y tuvo que regrabar. Y la verdad es que uno la ve. O sea, es filmada en el 73. Ves la película y dices, esto es lo que hoy le llamamos un reality show. ¿No? Es un formato de reality, o sea, donde se supone que es una fiesta para un director de cine y hay un montón de reporteros con cámaras filmando en película. Y entonces la película son como pedazos de estos home movies, ¿no? Como pedazos de todo lo que la gente grabó en la fiesta. No es como una película tradicional donde pones la cámara y grabas. No, o sea, como que había mucha gente grabando y la película es así, pedazos de muchas cámaras y mucha gente. Eso es normal hoy en día. Es completamente normal, pero en esa época estaba siendo muy innovador, ¿no? Estamos hablando del 73, ¿no? Y Citizen Kane es lo mismo, esta es lo mismo, la de, no sé, muchas de estas películas vas a ver que 10, 15 años después ya dirías, oh, ok, ya todo el mundo empezó a hacer esto, pero en la época era el primero, ¿no? Una última porque creo, adelante. Sí, adelante. ¿De qué otra manera o qué otras influencias se pueden ver de México en otros trabajos de Wells? Ok, una es la película Lady from Shanghai, que grabó en Acapulco, una larga sección. Esa fue otra película que le recortaron también. Pero incluso hace poquito al YouTube subieron como escenas que grabó y que nunca usó en la película, pues son escenarios de Acapulco y sobre todo son muy relevantes después del huracán que hubo, porque destruyó muchas cosas. Luego la de Don Quijote. Él nunca terminó una película sobre Don Quijote, pero gran parte la grabó en México, de esa película. Luego también hay una que se llama Reporte Confidencial, que creo que también tenía una secuencia en México, pero que no pudo filmar. Luego esta del otro lado del viento, también quería grabar una corrida de toros en Tijuana. Y quería hacer lo que dijo en la entrevista que les leí, de contrabandearse con un pequeño crew, pero le encontraron las cámaras en la aduana y no lo dejaron cruzar. Pero entonces hay más intentos que cosas realizadas, ¿no? Pero sí hay el guión de Santa, ¿no? El que escribió para Dolores del Río. O sea, hay muchas, hizo programas de radio sobre México. Hay un montón de cosas, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a escarbar me quedé, oye, hay un montón, o sea, no es poquito. Pero los textos, si tú lees los libros de Orson escritos por norteamericanos o europeos, dejan ese tema de lado completamente, lo toman como que es una notita, sí, fue grabada en México y ya. O sea, no se han puesto a explorar eso porque a lo mejor desconocen el tema. Pero bueno. Pues, antes de finalizar, de parte de Cervecería Ícono y CETES Universidad, le doy entrega la constancia a Miguel Ángel Lozano Chaires por haberse desempeñado como ponente de la charla Mexicali en el cine de Orson Welles en esta tercera charla de Barriles de Memoria de 2025. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Esto me hace reír ahí. Gracias. De verdad. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad, o sea, estoy muy feliz de hablar de mi película favorita, pero también de ver la sala tan llena y también de ver a casi todo mi grupo de herramientas para la búsqueda de la información aquí. Estoy impresionado, la verdad. ¿Por qué les prometí ese punto extra? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Y los esperamos el próximo mes, a finales de septiembre, para